trabajaba con nuestra campeona olímpica, ¿no? con Carolina, y bueno, pues tuve una muy buena colaboración con su entrenador, con Fernando Rivas. Surgía la duda de, bueno, necesitamos saber cuánto entrena, ¿no? cuánto está entrenando la jugadora. Sí que había algunas soluciones, pero esos datos que proporcionaban esos sensores, esas soluciones, no se transferían o no se traducían exactamente en lo que el jugador hacía en la pista. Pues bueno, a partir de ahí surgió la idea. Hola, familia de Jugamos Juntos Adómito. Seguro que alguna vez te has preguntado cómo poder medir tu rendimiento en la pista, cómo de bien lo estás haciendo, y para eso hemos invitado hoy a nuestro canal a Jaime de la Calle, quien ha creado un producto que se llama iCorport, que espero que nos pueda ayudar. ¿Tú estás preparado? Yo creo que tiene buena pinta, vamos a ver qué tal. Vamos para allá. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro canal. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Samuel, Alicia? Muy bien, ¿vosotros? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de aprender de ti. Jaime, cuéntale a nuestra comunidad, para quien no te conoce, ¿quién es Jaime de la Calle? Bueno, Jaime de la Calle ha sido consultor en alto rendimiento deportivo en varios deportes, varias federaciones deportivas. Y bueno, hace más de 10 años pues el bádminton se me puso delante mía y bueno, pues a partir de ahí empecé a colaborar en el alto rendimiento y bueno, pues implementando técnicas, estrategias de alto nivel para optimizar ese rendimiento, ¿no? Esos pequeños porcentajes de rendimiento que se necesitan en alto nivel para al final determinar pues, si uno gana o pierde el partido, ¿no? Qué bueno, interesante, Jaime, interesante. ¿Y nos podrías contar cómo surge esta idea de iCorport? Bueno, pues la idea de iCorport, yo trabajaba entonces en el CSD, en el Consejo Superior de Deportes, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, y bueno, pues trabajaba con nuestra campeona olímpica, ¿no? con Carolina, y bueno, pues tuve una muy buena colaboración con su entrenador, con Fernando Rivas, y bueno, pues empezamos a implementar pequeñas cositas en los entrenamientos, diferentes estrategias y demás, y pues al final surgía la duda de, bueno, necesitamos saber cuánto entrena, ¿no? Cuánto está entrenando la jugadora. Entonces, bueno, empezamos a mirar en el mercado y realmente no había ninguna solución que nos convenciera. Sí que había algunas soluciones, pero esos datos que proporcionaban esos sensores, esas soluciones, no se transferían o no se traducían exactamente en lo que el jugador hacía en la pista, ¿de acuerdo? Al final el cuerpo humano es muy complejo, cuando hace ejercicio es más complejo todavía, y todos esos procesos metabólicos, intentar transferirlo a un dato, pues es algo complicado, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí surgió la idea. Sí que hicimos varios pequeños proyectillos que algo de luz nos daban y empezamos a trabajar con ellos, pero ya después, años más tarde, pues ya me dediqué más concentradamente a desarrollar el producto, los algoritmos y bueno, el resto de cositas que luego explicaré. Qué bueno. ¿Y podrías ponernos un ejemplo concreto para que los compañeros de la comunidad pues, puedan visualizar de cómo nos podría ayudar en el juego la colocación de un dispositivo como este? Bueno, hay varios factores que cuando diseñamos el producto teníamos que tener en cuenta y que otros competidores del mercado no hacían, ¿no? Y lo primero es que básicamente el mundo del wearable, ¿no? Cualquier tipo de reloj, como ya sea un Garmin o un Sunto o un Polar y demás, están diseñados para monitorizar cuanto más deportes mejor. Y tenemos que pensar que no todo se puede monitorizar desde la muñeca, ¿no? El hecho de que si, por ejemplo, estoy en la pista, estoy intercambiando volantes, que tiene un gasto energético muy bajito, pero que la muñeca sí que está registrando una alta actividad, ¿no? Ese error de concepto nosotros lo hemos digamos, abordado. Entonces, para nosotros la colocación del sensor es un aspecto muy importante, por eso decidimos diseñarlo para que se colocara en el centro, muy cerquita del centro de gravedad del cuerpo, ¿no? Justo detrás en el pantalón, ¿no? Entonces, bueno, y con esto solamente sabemos que si hay cualquier tipo de movimiento, aceleración y demás, sabemos que esa aceleración proviene de las piernas, ¿no? Claro. Porque podría llevar a confusión. Si lo tengo en la muñeca y me estoy moviendo durante todo el partido, puede llevar a que tenga una velocidad y eso es mentira. O sea, no ha pasado eso con el cuerpo, ¿no? Correcto. Esto es una cosa que hemos solucionado. Y lo siguiente, pues bueno,
al final el bádminton, como cualquier otro deporte de raqueta, es un deporte intermitente, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. yo como consultor, ¿no? o fisiólogo, que tengo un background importante en fisiología y ejercicio, para mí y como entrenador es importante saber qué tiempo estoy haciendo ese esfuerzo, ¿no? Esa intermitencia, y qué tiempo estoy descansando, ¿no? Entonces, diseñamos un algoritmo en el que el dispositivo es capaz de detectar cuándo comienza el punto, el esfuerzo en bádminton, y cuándo acaba, ¿de acuerdo? De tal manera que esa etapa, que ese tiempo es un tiempo de duración, de esfuerzo, que se considera un evento, seguido de un tiempo de descanso, ¿vale? Al final, para mí, si un jugador está andando en la pista o está completamente inactivo, yo considero que está descansando, ¿no? No está realmente jugando el punto. Y eso es un poco lo que aborda este producto. Y Jaime, por ejemplo, has hablado de Carolina Marín y gente al final profesional. Si una persona que es amateur, que está empezando, que solo juega por diversión, ¿qué provecho le puede sacar a este dispositivo? Bueno, pues aquí hay varias cosas, ¿no? Yo siempre digo que por el hecho de llevar el dispositivo, él no te hace mejorar. Al final es lo que tú haces con tu entrenamiento, ¿no? El dispositivo te da una información y luego tú con esa información pues puedes aplicar cambios o no para mejorar o no, según tu objetivo, ¿no? Entonces, vamos a poner en el caso de que una persona amateur quiere mejorar, ¿no? Como el dispositivo captaba estos eventos que he comentado antes, una métrica, por ejemplo, muy interesante sería cuál es el tiempo efectivo, ¿no? En la pista. Es decir, si sumamos todos esos eventos de esfuerzo, al final tenemos un tiempo efectivo de movimiento, ¿de acuerdo? La sesión, por ejemplo, puede durar 1 hora, pero realmente puede estar moviendo 5 minutos. Con lo cual, yo, por ejemplo, a un jugador amateur que está iniciándose, le diría, intenta aumentar solamente tu tiempo efectivo, ¿de acuerdo? Claro. En la métrica, luego lo veremos si puedo compartir un poco el prototipo, el proyecto que tenemos. Puedes mirar la métrica en tu progresión, cuánto tiempo efectivo vas haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, cuanto más tiempo efectivo hagas, significa que más activo estás en pista, que menos volantes se te están cayendo, ¿no? Que los puntos son más largos. Y eso al final es una mejora indirectamente relacionada con la técnica de la táctica del juego. Qué guay. Interesante esa parte de que al final los datos son información y que si los utilizamos bien, yo creo que nos pueden aportar un valor enorme, Jaime. ¿Podrías enseñárnoslos en la presentación para que todos los compañeros puedan verlo, toda nuestra comunidad? Sí, perfecto. Vamos a compartir. Vale, perfecto. Pues nada, como comentaba, aquí abajo tenemos las diferentes pestañas de la aplicación. Tenemos la home, tenemos los entrenamientos que hemos realizado, tenemos, pues registrar un nuevo entrenamiento, y luego tenemos una parte de comunidad para al final poder compartir esos entrenamientos con otras personas, otros grupos, etc. Y aquí, pues finalmente una pestaña de settings para configurar el sensor y demás, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos aquí es un resumen de la semana. Al final, el bádminton es un deporte que se mide por semanas, los calendarios competitivos son por semanas, entonces decidimos ajustarnos a lo que el calendario competitivo en general realiza, ¿no? Que es este seguimiento por semana. Entonces, a lo largo de tu semana puedes ir viendo más o menos de una forma fácil, sencilla, cuánto vas haciendo, ¿vale? Por ejemplo, el lunes has hecho un 8, el martes no has entrenado, el miércoles has hecho un 7. Si clicas aquí, pues puedes ver un poco la información, ¿no? Cuánto has entrenado y qué días has entrenado. Sería como una carga de trabajo, por así decirlo. Si hago un 10... Eso es, que al final, y esto es otro objetivo del producto, de la aplicación, de hacer comprensible cuánto se entrena, ¿no? En vez de dar un número grande, aleatorio y difícil de recordar, pues lo simplificamos y decimos, vale, pues ¿cuánto has entrenado de 0 al 10? Pues hoy has tenido un 4, un 5 o lo que sea, ¿no? Y además este número es individualizado a cada jugador, es decir, que mi 5 no es tu 5, claro, ni el 5 de... O sea, tiene en cuenta también las características del jugador en sí, me imagino, de altura, peso, complexión, un poco... Sí, es algo parecido. Ahora lo podemos ver en la siguiente sección, en la última sección, y lo explico un poquito más en detalle. Vale. Y perdona, Jaime, antes de pasar ahí, que me parece interesante esa planificación de la semana, que muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? Que vamos a entrenar
y dice, jolín, llevo entrenando toda la semana y quizás el sábado tenemos competición y a lo mejor viendo cómo hemos entrenado podemos saber si ir a entrenar el viernes me va a ser rentable o no, o quizás debería hacer un descanso. Yo creo que ha dado una información bastante guay para tomar ese tipo de decisiones. Claro, por ejemplo, este aspecto que comentas se llama el tapering, ¿no? Que es la preparación a la competición. Entonces, bueno, normalmente antes de la competición hay una bajada de carga de trabajo para llegar un poquito, bueno, pues para llegar más frescos, con esos depósitos de glucógeno llenos, con esa energía llena, ¿no? Sin mucha carga muscular y demás, y esto ayuda a esa planificación. Entonces, si seguimos más abajo, aquí tenemos una pantalla de progreso, que me parecía importante, bueno, pues empezar a comparar el progreso que va realizando, ¿no? Tiene varios filtros, pues podemos poner, por ejemplo, cuáles mis datos acumulados de la última semana, de las 2 últimas semanas, del último mes, de los últimos 3 meses, 6 meses, o todos los entrenamientos, todo el histórico de entrenamientos. Entonces, si por ejemplo aquí en el ejemplo tenemos 2 semanas, oye, pues en 2 semanas, en los últimos 14 días he hecho 12 sesiones de entrenamiento, con lo cual pues he hecho 4 sesiones a la semana, creo. Bueno, estos son datos de ejemplo, no sé si están correctos o no, pero bueno. Básicamente lo que te dice es la media que haces por semana, el número de sesiones. Aquí tenemos el tiempo total en pista, es decir, desde que el usuario inicia el entrenamiento en la aplicación hasta que finalmente la acaba, ¿de acuerdo? Digamos, el tiempo que estás en la pista. Ahí volvemos al ejemplo de antes, Jaime, ¿no? De 16 minutos en pista, pero lo que fue haciendo movimiento solo fueron 3. Exactamente, esta es la siguiente métrica, ¿no? El tiempo de movimiento. Pues de esas 16 horas que paso en pista, ¿cuántas realmente me paso moviendo, ¿no? Pues, bueno, pues 3 horas y media, que es muy típico en badminton, ¿eh? Normalmente en badminton tenemos entre un 10, 20, 25% de movimiento, ¿eh? El resto es tiempo de descanso, ¿eh? Esto es algo normal. Y luego pues tenemos esos eventos, ¿no? Esos rallies que decíamos que podíamos detectar, pues el dispositivo lo detecta y lo registra, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenemos un acumulado. No me queda claro el concepto de eventos, Jaime. Vale, mira, pues el evento es, imagínate que juegas un partido, comienzas el punto y el dispositivo va a detectar cuándo comienzas ese punto. Exactamente cuando te empiezas a mover, el dispositivo detecta que te has empezado ese punto, ¿vale? A ese punto, o rally en inglés, le llamamos evento. ¿Vale? Y es el desglose de las 3 horas 28. Al final, los 1846 son las pequeñas acciones que has hecho y el sumatorio del tiempo en el que has estado haciendo esas acciones es el tiempo. Exacto. Ese punto, cuando tú lo acabas, puede tener una duración de 5, 10, 15, lo que dura el punto. Vale. Bueno, entonces, eso se registra en evento y ese tiempo es, como bien has dicho, el acumulativo de ese tipo de movimiento. ¿Vale? Y bueno, pues aquí tenemos luego una medida de lo que dura tu sesión, ¿no? Entonces, a medida que vas entrenando más, vas teniendo más capacidad y más resistencia, pues en principio si quieres mejorar, normalmente tienes que entrenar más, así que pues esa media de duración por sesión se va a ir incrementando. A mí por ahora el del tiempo del movimiento me parece como un dato muy importante. El más productivo. Sí, te dicen, estoy yendo a entrenar, pero si a lo mejor no te estás moviendo en la pista, es que a lo mejor estás yendo, pero no estás haciendo a lo mejor lo que hay que hacer. Sí, muchas veces ves mucha gente que está jugando, pero bueno, está completamente estática, ¿no? Y al final en intercambiar el volante, realmente eso no es badminton, ¿no? Eso es intercambiar volantes. Sí. Entonces, bueno, aquí los entrenadores y monitores sí que tienen una labor de enseñanza, ¿no? De entrenar a ese público amateur para que al final ese intercambio de volantes se convierta realmente en un evento de esfuerzo junto con ese intercambio. Qué bueno. Y aquí, bueno, pues tenemos una métrica de evolución. Básicamente, pues aquí podemos seleccionar la métrica que queramos ver y podemos ver a lo largo del tiempo cómo evoluciona, básicamente. Y por último tenemos un apartado bastante interesante que es las zonas de entrenamiento, ¿vale? Igual que en ciclismo, en carrera y demás, hay zonas, zona aeróbica, zona anaeróbica o los umbrales y todo esto. Hemos querido aplicar lo mismo al badminton. Entonces, interesante. Básicamente lo que hace es que cada evento y cada punto que hemos comentado antes, ¿vale? Que puede durar 5, 10, 15 segundos,
tiene una intensidad. Pues una intensidad baja, ¿vale? Si te mueves a baja intensidad, pues una intensidad media o una intensidad alta. Y esas intensidades se registran en cada evento, ¿vale? Por lo cual, lo que hacemos es que cogemos todos los datos de todos los entrenamientos que ha realizado el jugador y los dividimos en esas 3 zonas, ¿vale? Pero cada zona está determinada por un umbral, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues mira, en bádminton, como es un deporte de aceleración y deceleración, utilizamos la acelerometría. La acelerometría se expresa en Gs, ¿vale? En Gs por segundo. Entonces, cada jugador va a tener su propio, digamos, umbral entre baja y media intensidad y entre media y alta intensidad. A medida que uno va jugando y va mejorando más, normalmente estos 2 umbrales van aumentando, ¿de acuerdo? Con lo que aumenta al final tu intensity score, tu puntuación de intensidad. Exacto. Entonces, en función de cómo son esos umbrales, se van a clasificar esos eventos. Lo que hoy para ti puede ser media intensidad, mañana si mejora puede ser baja intensidad. Pero me puede dar una idea de si yo cuando estoy entrenando estoy ahí como muy tranquilo y no llego a esa intensidad máxima y aguantar ahí un tiempo, que es lo que me va a permitir competir bien, me puede dar una pista de cómo lo estoy haciendo. Eso es, correcto. Interesante. ¿De acuerdo? Entonces, y por último, bueno, pues en función de esa clasificación entre baja, media y alta intensidad, también detecta cuánto tiempo has pasado en cada intensidad. Es decir, si has hecho un punto en alta intensidad, pues ese tiempo se va a ir aquí a la zona amarilla de alta intensidad. Si has pasado X tiempo con X eventos en media intensidad, pues se va a ir a la zona de aquí, ¿de acuerdo? Claro. Pero calcula tanto en tiempo como en eventos, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa es hacer un evento de 20 segundos y otra cosa es hacer 4 eventos de 5 segundos. Por lo cual, como son 2 métricas diferentes, también las abordamos aquí. Está muy bien porque al final es una forma de ver reflejado realmente cómo juegas. O sea, esto es como un chivato de exactamente cómo juegas y que tú también seas capaz de, ¿sabes?, de categorizar tus entrenos, de decir, yo a lo mejor me pienso que lo he dado todo y resulta que no, que es un medio, Entonces me parece muy interesante, sí. ¿Y qué te comentan los entrenadores, Jaime, cuando ven esta, por ejemplo? ¿Les está ayudando a qué suelen recomendarle a sus jugadores en esos espacios? Oye, que debe de jugar más en alta intensidad. ¿Cuántos eventos le suelen poner? Bueno, depende, todo depende porque al final hay que pensar que el bádminton también depende al nivel al nivel que lo uses, ¿no? Por ejemplo, en el alto nivel, el bádminton al final es un deporte técnico-táctico, ¿no? El físico, que al final esto es pues una métrica más física, el físico es algo un poquito más secundario, ¿no? Entonces, si tiene prevalecencia el entrenamiento, el objetivo técnico y táctico, al final los eventos te pueden ayudar a estructurar un poco mejor la sesión, ¿no? Por ejemplo, yo veía muchos entrenadores que hacen pues eventos muy largos de 1 minuto, 1 minuto y medio, y con objetivo táctico, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa fatiga y demás, al final el objetivo táctico se va un poco de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser un evento muy largo, pues el jugador dice, vale, como es un evento muy largo, voy a bajar mi intensidad, con lo cual al bajar la intensidad, las opciones tácticas ya cambian. Claro. Entonces, bueno, este tipo de cosas que son muy al detalle son las que podemos ayudarles a los entrenadores. Qué bueno. A un nivel, por ejemplo, más bajito, pues mira, por ponerte un ejemplo, si aquí vemos muchos eventos, mucha cantidad de eventos y poco tiempo, pues significa que el jugador está interrumpiendo mucho su entrenamiento, ¿no? Con lo cual te indica que ese volante no está en el aire suficientemente demasiado tiempo, ¿no? Entonces eso es algo que tiene que corregir. Bueno, es un apoyo en realidad al entrenador. Está muy bien, la verdad. Qué guay. Me gusta mucho. De lo que nos has enseñado, ¿qué es lo que más les suele gustar a los entrenadores? ¿En cuáles te insisten más, Jaime? Bueno, esta es, digamos, es una métrica bastante importante a nivel de rendimiento, sobre todo este Intensity Score. Okay. Además, los jugadores se pican mucho con ella, ¿no? A ver quién es el más explosivo, porque al final está relacionada con la explosividad también, esta métrica. Quién es más explosivo, quién
Entonces, bueno, tiene bastante éxito. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tienen forma de compartir estos datos con otros compañeros de forma que a lo mejor no solo se lo enseñen, sino igual que se lo descarguen y se lo puedan compartir? Ahí. Sí, mira, aquí a nivel de comunidad, bueno, pues puedes añadir a usuarios que tú quieres seguir. Por ejemplo, pues yo sigo a Alicia y sigo a Samuel a ver lo que hacen, ¿no? Y si, por ejemplo, hago un entrenamiento especialmente importante y demás, pues hay una función de compartir y te llega directamente a tu perfil para que veas lo que has hecho. Igual si hay un partido entre dos o lo que sea, pues la métrica de ese mismo partido también puede ser compartida para esos dos mismos jugadores. Qué bueno. Y luego, bueno, pues aquí tenemos el Training Report ya un poquito más metiéndonos en la sesión. Básicamente lo que tenemos es un Training Score, ¿no? Esto es un número, bueno, un poquito complejo que sale de varias cositas, pero bueno, que nos parece importante tenerlo. Y en función de este Training Score, luego hacemos esa ponderación del 0 al 10 de la que hablábamos antes, Okay. ¿no? Vale. En Weekly Schedule. De aquí pues tenemos métricas básicas como el tiempo de sesión, el tiempo efectivo y los rallies que se han detectado. Me mata lo del tiempo efectivo, eso, o sea, 2 horas casi de Eso es entrenamiento y efectivo. Sí, es muy típico, ¿vale? Y aquí pues bueno, tenemos un pequeño gráfico que lo que indica es, bueno, pues en este eje Y tenemos la duración, en color tenemos la intensidad y pues aquí tenemos esos números de eventos, ¿no? Que cuando clicas pues tenemos la duración precisa y el descanso que has tenido hasta el siguiente evento. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, pues tenemos básicamente lo mismo, pero si el usuario decide usar el dispositivo con frecuencia cardíaca, que también es una función para registrar la frecuencia cardíaca, bueno, pues aquí podemos relacionar la frecuencia cardíaca con esos eventos y esos esfuerzos que hay en pista, ¿vale? Para que haya una correlación entre las dos métricas. Qué bueno. ¿Vale? Y ya por último, bueno, pues aquí tenemos la segunda parte del report más centrada en esa de eventos o de rallies. Bueno, pues tenemos una media de la duración de los rallies. Esto también, por ejemplo, a nivel amateur es importante, ¿no? Cuanto más larga sea en general esa media de duración del rally, pues mejor rendimiento vamos a tener. Claro. Okay. También tenemos un máximo de evento. Pues al usuario le gusta, ¿no? Oye, ¿cuánto ha sido lo máximo que sí, como tu récord, ¿no? Y más importante todavía, el de más alta intensidad, ¿no? Oye, ¿qué evento ha sido el más intenso, ¿no? de la sesión? Bueno, pues también decimos ese dato. También tienes una métrica de cuál es tu media de intensidad de la sesión, así a nivel más general. Y aquí pues tenemos el gráfico que he explicado antes, pero en vez de ser un gráfico general de todos los entrenamientos, este es específico de lo que has hecho esta sesión. ¿De acuerdo? Y por último, pues todos esos rallies y eventos que hemos comentado antes, pues aquí los tienes muy bien detallados, ¿no? La hora exacta y el segundo exacto a la que te has movido en pista, ¿de acuerdo? La duración de ese rally o ese punto, el tiempo de descanso que has tenido hasta que el siguiente rally ha sido detectado y su intensidad, ¿vale? Y aquí esta intensidad pues está coloreada y clasificada en alta, media o baja intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, más o menos esto a nivel técnico es un poco lo que estamos desarrollando. Qué guay. Y Jaime, ¿podrías compartirnos, tienes por ahí algún artículo que nos puedas enseñar para verlo? Sí, pues mira, este es el primer dispositivo con el que empezamos. Este es el prototipo que hemos estado utilizando. Es un clip que se coloca en la parte trasera del pantalón, ¿vale? El dispositivo es muy fuerte, pero también es muy, muy ligero. El jugador prácticamente no nota que lo lleva y se conecta automáticamente con la aplicación para subir y descargar los datos y demás. Esta es la primera versión que tenemos y estamos escalando una segunda versión, que sería esta de aquí, igual con un clip y demás, pero en el caso de que el jugador quiera también, por ejemplo, registrar la frecuencia cardíaca, pues solamente tiene que
quitarlo del clip y colocarlo en la banda de frecuencia cardíaca que va en el pecho, y así tenemos las dos métricas. Qué chulo, la verdad es que me parece increíble que ese aparatito te sea capaz de coger tantas cosas, sobre todo eso, referido al bádminton, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, por ejemplo, los típicos relojes que te cogen la frecuencia cardíaca y todo el rollo, pero claro, que esté tan enfocado al bádminton me parece increíble, o sea, increíble. Y yo sí te quería preguntar, en cuanto al dispositivo, ¿cómo crees que puede evolucionar? ¿Tú crees que cualquier persona puede acceder a él? Lo que decía antes, desde jugadores amateurs que estén empezando hasta pros, ¿cómo lo ves? Yo creo que este es el reto más importante que tenemos, ¿no? Al final no es tanto traer la tecnología al deporte, sino educar al usuario en cómo interpretar y analizar esos datos. Entonces, en la propia aplicación hemos diseñado una especie de onboarding que explicará al usuario cómo tiene que interpretar y cómo tiene que usar el dispositivo. Hay un iconito de ayuda en cada métrica que al final te explica con detalle qué significa cada cosa. Eso está genial. Este proceso de educación yo creo que es lo más importante que necesitamos conseguir para integrar la tecnología correctamente en el bando. ¿Y público objetivo, Jaime? O sea, van a intentar atacar tanto jugadores, como comentaba Alicia, amateur, pro, lo que consideren, ¿no? Sí, este dispositivo, bueno, tiene varias, es un modelo es un modelo en el cual vendemos el dispositivo, y luego hay un modelo de suscripción. Yo creo que para nuestro público objetivo es prácticamente cualquier jugador de bádminton, tanto amateur, nivel intermedio, avanzado o élite, que hay un modelo de suscripción en el que todas estas métricas se pueden añadir más, que creemos que es más que suficiente para este tipo de jugadores. Y luego tenemos una suscripción élite para este público de alto nivel, bueno, pues ya un poquito más en detalle a nivel de métricas, de recomendaciones y todo este tema. Y Jaime, como os comentábamos, ¿yo ya estaría disponible para poder adquirirlo? ¿En qué etapa nos encontramos? El producto todavía está siendo desarrollado, pero sí que próximamente vamos a abrir una web en el que vamos a registrar unas precompras, donde el usuario, bueno, pues solamente tiene que introducir el email, y a partir de ese email vamos a empezar a mandar autorizaciones sobre bueno, pues la fase de desarrollo del producto, y avisar al usuario en cuanto esté disponible en el mercado. Genial. Y de nombre y apellido, que nos suele gustar aquí decir en Canarias, de precio, ¿cómo anda el producto, Jaime? Mira, nuestro objetivo es sacarlo al mercado por unos 150 euros, sería una sola compra. Y luego tenemos un modelo de suscripción que estará en torno a los 4 euros, 4 o 5 euros mensuales, con un descuento de entre el 20 y 30% si es una suscripción anual. Más o menos por ahí andaría. Genial. ¿Y cómo ves que puede ser la evolución de este dispositivo? A ver, yo creo que va a ser un éxito, eso está claro, pero ¿cómo ves que puede evolucionar a lo mejor dentro de 5 años? ¿Cómo crees que puede estar implantado? Bueno, ojalá que sea un éxito. Yo siempre digo que hay que escuchar un poco al usuario, ¿no? Una cosa es lo que nosotros en principio hemos diseñado, pero luego hay que escuchar al usuario qué es lo que quiere y qué demanda, ¿no? Entonces, sí, los próximos 5 años puede ser, o continuamos por esta vía, ¿no? que más o menos tenemos ya desarrollada, o si escuchando al usuario nos piden otras cosas, pues adaptar esas necesidades al producto. Entonces, en los primeros años del producto puede pivotar mucho en funcionalidades, en mercado y demás. Entonces, bueno, no te puedo decir, no puedo ser objetivo si te digo algo certero, ¿no? Creo que es una época flexible en el que nos tenemos que adaptar al mercado y al usuario. Perfecto. ¿Y qué obstáculos han encontrado, Jaime? ¿Cuáles son los principales aprendizajes ahí que se han llevado, que nos puedas contar divertido? Bueno, sobre todo la experiencia de usuario, ¿no? Cuando empezamos con el prototipo, los usuarios lo usaban, sus entrenamientos y tal, pero claro, había un proceso detrás de subida de archivos, de procesamiento, de análisis, de volcado, y todo eso llevaba tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día nadie quiere esperar. Hoy en día todo el mundo quiere las cosas rápidas, analizadas, perfectas, y yo creo que este es el mayor aprendizaje, ¿no? Que
que el usuario no espera, que es exigente y nosotros tenemos que adaptarnos a esa exigencia. Bueno, pues estamos ahí en ese proceso entonces de pivotar y de al final llegar al producto final. Yo creo que están ahí en el buen camino. Y Jaime, para despedirnos, como la última, ¿cuál es el mayor valor que crees que puede aportar si tuvieras que transmitirle a nuestra comunidad, ¿no? De por qué utilizar este dispositivo? ¿Qué le podrías decir? Bueno, yo creo que hay un componente importante de objetividad cuando uno usa el dispositivo, ¿no? Es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Uno piensa que puede estar mejorando, oye, qué buen internet he hecho hoy, mira qué bien he jugado y tal, pero al final los datos es lo que realmente te acerca a la verdad. Entonces, hay que ser Consciente, abierto ¿no? Sí. y flexible para poder hacer una evaluación objetiva de tu entrenamiento mediante el dispositivo y poder recapacitar sobre qué cosas estás haciendo y qué cosas puedes mejorar, ¿no? Y este proceso creo que es lo que puede marcar la diferencia. Qué bueno, Jaime. Yo creo que han sabido aprovechar el petróleo, que son los datos, que lo llaman muchas veces en las empresas, ¿no? Lo importante que yo creo que han sabido aprovecharlo y transmitirlo, ofreciéndole un producto o servicio que yo creo que va a estar genial. Jaime, vamos a contarles a la comunidad que le vamos a dejar toda la información del dispositivo, que cuando salga a la venta vamos a intentar que tenga ahí un pequeño descuentillo para la comunidad de Jugamos Juntos a Badminton, que espero que va a estar genial. Y le vamos a dejar toda la información en la descripción del vídeo. Así que, Jaime, no tenemos nada más. La verdad que me lo he pasado genial. No sé qué tú qué A mí me ha tenías, encantado. Alicia. Yo creo que ha sido la clave esa de unir las sensaciones con datos para que realmente seas consciente del esfuerzo y los entrenos que haces. Yo creo que eso es clave. Jaime, espero que te haya gustado este ratito que hemos pasado y esperamos poderte poner nuestro granito de arena para que salga adelante y puedas tener ahí pues, los mayores compradores de tu producto. Así que muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Chao. Bueno, familia de Jugamos Juntos a Badminton, hemos terminado esta entrevista con Jaime de la Calle. La verdad que me he quedado flipando con la cantidad de información que puede tener este dispositivo y creo que puede ayudarnos muchísimo en los entrenamientos, tanto a jugadores como a entrenadores. No sé cómo lo has visto, Ale. Yo creo que como entrenadora va a ser clave para cuando se lo pongan mis alumnos que digan, ay, es que estoy muy cansado. Aquí no pone lo mismo. Aquí no pone lo mismo. Así que familia, espero que vean toda la información que le vamos a poner en la descripción del vídeo y como siempre les decimos, hasta la próxima. Nos vemos en la pista. Chao.